Hola, queridos amigos, estimados estudiantes. Siempre en atención a la preocupación que tiene este perfil de tratar temas referidos a la educación ambiental, a la educación y a la realidad nacional, queremos ahora compartir con ustedes algunas ideas importantes de un informe eh, recién salido, recién socializado en el mes de abril, el mes pasado, por Sustentabilidad Sin Fronteras, que es una organización no gubernamental que se especializa en tratar el tema del cambio climático y cómo este cambio climático precisamente incide en la vida económica, política y social de las sociedades en la actualidad. Este informe que acaba de salir en el mes de abril habla acerca de las tensiones geopolíticas, el petróleo y la acción climática, como un primer capítulo importante que trata esta complejidad que estamos viviendo a nivel planetario, esta crisis energética que estamos viviendo y que precisamente avisora luces de agravarse si no se toman las medidas necesarias, las políticas necesarias en cada estado de América Latina en el caso que nos corresponde. Vamos a tocar algunas ideas centrales de este informe anual sobre cambio climático para América Latina y específicamente vamos a hablar acerca de las tensiones geopolíticas, el petróleo y la acción climática, algunas ideas importantes para que ustedes puedan conversar con sus amigos, con sus compañeros docentes y, claro, como un apoyo más para la discusión, la reflexión que se debe hacer dentro de la asignatura eh, Ciudadanía y Valores. Veamos entonces algunas ideas centrales. La primera idea central que nos habla este informe es acerca del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. Este conflicto ha generado un shock energético global en cuanto que ha puesto en crisis la administración o eh, eh, el traslado de petróleo a los países del tercer mundo, los países subdesarrollados que precisamente necesitan esta fuente fósil, esta fuente energética fósil para impulsar su industria, su comercio local, y esto se ha puesto en crisis con este conflicto armado en el Medio Oriente. Como ustedes saben, el 25% de la administración, el suministro de petróleo en crudo pasa por el estrecho de Hormuz, que es un estrecho que pertenece en su gran parte a la jurisdicción de Irán y que en este momento de la tensión geopolítica está generando un fuerte impacto y afectando esa cadena de suministro de este oro negro a los demás países del planeta. Entonces, esto ha generado un aumento del precio del petróleo y la posibilidad que el precio del barril pueda llegar entre 150 a $200 por barril. Eso implica un reajuste de precios en toda la cadena productiva, en todos los artículos que se producen a nivel planetario y que precisamente está generando grave riesgo de crecimiento a la industria y a los países que se benefician del impuesto o del pago fiscal a toda la producción que se produce derivado de esta industria que tiene su base en la producción a través de la energía fósil. Esa es una idea principal que lanza este informe y que precisamente es importante que pongamos cuidado porque no escapa a la realidad de los países latinoamericanos, a la realidad de los países centroamericanos e indudablemente no escapa a la realidad de nuestro querido El Salvador.
Y es que precisamente esta crisis energética, esta crisis planetaria que le estamos viviendo en este momento, entonces se contrapone a una necesidad vital para todos los países hacia el futuro. La necesidad de que la energía limpia como elemento importante que garantice la producción de su industria local. Esto es importante porque tenemos que pasar de la energía fósil a la energía limpia. Este tránsito está siendo urgente en este momento que estamos en esta crisis energética global y de seguridad, puesto que toda la industria que gira en relación al petróleo está en crisis y que precisamente va a generar más dificultades en los meses venideros. Precisamente esta dependencia de la energía fósil y la urgente necesidad de la energía limpia como alternativa a este bien energético que trae conflictos, también pone en evidencia otras necesidades, otros requerimientos que precisamente buscan aprovechar esta crisis para poder relanzarse. Claro, ese relanzamiento implica graves costos al medio ambiente y graves resultados para la profundización del cambio climático. Una paradoja importante, como lo menciona el informe, es la paradójica de la inversión fósil, en el sentido de que nos damos cuenta de que ante esta crisis energética, ante esta crisis que estamos viviendo, algunos se aprovechan de ella y tratan de evidenciar la importancia de este oro negro y utilizar y relanzar sistemas de extracción que vienen a perjudicar más nuestro medio ambiente y vienen a poner en crisis el cambio climático. Esta sistema de producción a través del fracking, que es un proceso de extracción del petróleo distinto al que están acostumbrados a través de pozos, implica entonces un grave impacto en el medio ambiente. Como vemos entonces, es una situación bien compleja porque indudablemente nos damos cuenta que no podemos estar sujetos eternamente a dependencia del petróleo, pero nos damos cuenta también de que es importante impulsar nuevas energías limpias para que los procesos productivos puedan seguir avanzando. Pero en esta paradoja en que necesitamos seguir avanzando en la industria, también nos damos cuenta de que ese seguir avanzando en la industria, en esos procesos productivos, no puede depender eternamente de la extracción del oro negro, sino que tenemos que tener una alternativa y esa alternativa es a través de la energía limpia. Pero este impasse en la necesidad de ser o no ser en la tendencia del petróleo va impulsando otras iniciativas que vienen a profundizar y darle vigencia en algunos círculos productivos la necesidad de seguir dependiendo de petróleo y para ello utilizan procesos de extracción que son perjudiciales al medio ambiente. Entonces, en esta paradójica importante dejar establecido que en medio de toda esa realidad están los países latinoamericanos y El Salvador no queda excluido de esa realidad compleja que está viviendo a partir de este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y es que esta crisis energética, esta crisis de seguridad de los sistemas industriales que estamos viviendo en este momento, precisamente sea cual fuese el resultado, el cambio climático está avanzando. Y ese cambio climático se está evidenciando fuertemente a nivel planetario. Los resultados de la emisión de gases de efecto invernadero, los resultados de la extracción masiva de petróleo
la utilización de métodos de extracción de petróleo que son perjudiciales para el medio ambiente, está evidenciando a final de cuentas, independientemente de los problemas geopolíticos, de la realidad y la crisis energética, se evidencia en el asentamiento de la crisis ambiental y el asentamiento de los desastres climáticos. Indudablemente, ustedes han observado reportes eh, climáticos a nivel planetario y la cantidad de inundaciones, la cantidad de incendios forestales que se está viviendo a nivel planetario cada vez son más desastrosos, cada vez son más complicados. Indudablemente en América Latina no escapamos de eso. Y ahorita estamos viviendo, por ejemplo, una ola de calor insoportable que se llega hasta 40 grados en diferentes regiones del Salvador, por ejemplo, en la región oriental, la, los 40 grados que se están viviendo en este momento todos los habitantes de la región oriental y que estamos viviendo muchas regiones a nivel central y occidental evidencian la presencia de los efectos de cambio climático en América Latina y El Salvador. Estos incendios forestales que se están dando y que nosotros avisoramos, no con la intensidad que se dan en otros países, pero al levantar la vista al horizonte nos damos cuenta grandes extensiones de tierra quemadas y que esto a final de cuentas viene a agravar la situación del medio ambiente en El Salvador. Con certeza tenemos que tener la posibilidad de poder tener una estabilidad ambiental, una estabilidad global que permita que el medio ambiente se recupere y que los países vayan retomando la necesidad de establecer en su política pública esa urgencia de tratar el cambio climático. El cambio climático no es un cuento, el cambio climático no es una leyenda, el cambio climático es una realidad que estamos viviendo los países latinoamericanos y a nivel planetario también. Indudablemente los centros de poder de decisión política y de comercio internacional lo hacen ver como algo que no existe, pero indudablemente está ahí. Y cada vez estamos sufriendo los embates de cambio climático. Lamentablemente estamos viendo que nuestros glaciares están desapareciendo, los hábitats de la fauna, de los polos, cada vez evidenciamos una crisis alimenticia de estas especies y que pone en evidencia la crisis del cambio climático que estamos viviendo y la temperatura que se está elevando a nivel planetario. Entonces estamos observando que pasamos de la geopolítica, de la crisis energética y cómo esta crisis energética amerita la necesidad de asumir nuevos procesos productivos a través de energía limpia y cómo esta energía limpia es necesaria para ir disminuyendo estos efectos de cambio climático que ya los tenemos encima y que de seguro usted lo está viendo en este momento y que la familia lo está viviendo con estos calores insoportables que estamos sufriendo en esta época del año. Por suerte, muchos estudiosos, muchos especialistas se ocupan de esos temas importantes para la vida del planeta y indudablemente eh, estos especialistas están anunciando desde ya hace varias décadas la importancia del cuidado del medio ambiente y la importancia de ponerle cuidado al cambio climático. Ahora estamos viviendo las consecuencias de este cambio climático, pero debemos de saber que siempre hay una esperanza y a pesar de que las grandes potencias emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, pero también entre estas potencias planetarias hay
países que están asumiendo una política de energía verde que es importante para ir haciendo esa transición de la energía fósil a la energía verde, a la energía limpia, y que eso permita entonces ir cambiando con los años esta matriz energética que se deriva fundamentalmente del petróleo, y no estar con estas tensiones geopolíticas como las que estamos viviendo en este momento a partir del conflicto que se está dando en Medio Oriente. Es importante hacer notar de que los países deben ir asumiendo poco a poco esa transición entre la energía fósil y la energía limpia, y esa transición solo se va a hacer posible a través de la aplicación de políticas públicas que precisamente indiquen esa transición. El Salvador no debe quedarse por fuera y debe asumir el liderazgo en Centroamérica de la importancia de la utilización de las energías limpias en los procesos productivos, y cómo esto nos puede llevar a un derrotero distinto al que estamos viviendo como El Salvador. El informe precisamente menciona en, en otra de sus ideas importantes que China está tomando el liderazgo en la industria a partir de energías limpias, y la utilización de la electricidad como mecanismo de movilidad automotriz, así como la utilización de estrategias que permitan cada vez que su cadena productiva dependa menos de la energía fósil. Indudablemente debemos de entender que estos países con una gran capacidad de producción industrial, como lo es China, Estados Unidos y los países desarrollados como Francia, Italia, Alemania, India, requieren a lo largo del tiempo ir aplicando estrategias y políticas que lo lleven a pasar de la energía fósil a la energía limpia. Pero en esta transición, indudablemente, algunos países van a tomar el liderazgo, y China está tomando el liderazgo solamente, eh, no solamente en esta área, en muchas áreas más, pero en lo que cabe al informe que estamos haciendo referencia, China está tomando la delantera y ya está dando el ejemplo en relación a la necesidad de utilizar energías limpias en los procesos productivos. Que estas ideas acerca de las tensiones geopolíticas, el petróleo y el cambio climático nos hagan reflexionar en nuestras familias, en nuestras comunidades, junto a nuestros estudiantes, la importancia de poder conocer algunos datos importantes como los que hemos citado en esta clase. Es importante la reflexión que podamos hacer, queridos docentes, con nuestros estudiantes, y evidenciar la importancia de ponerle cuidado a el cambio climático y la necesidad de que podamos comprender los efectos negativos que causa el cambio climático. Ya se acerca el invierno en El Salvador, estamos en época de verano, los calores son insoportables, pero sin ninguna duda enfrentaremos tarde o temprano tormentas, inundaciones que pondrán en evidencia la crisis climática a nivel planetario, y en este caso la crisis que vivimos nosotros en El Salvador, cuando nos damos cuenta que esta solo es una parte de una cantidad de problemas que debemos de enfrentar como sociedad salvadoreña. La educación ambiental es una materia pendiente de parte de las instituciones del Estado, es una materia pendiente en el sistema educativo, y es una materia pendiente también de parte de los padres de familia en los hogares, para que podamos nosotros hacer conciencia a nuestros hijos de la importancia de la buena disposición de los desechos sólidos como una medida básica y vital que nos va a permitir un cambio más cualitativo en la medida que avanzan los años, en la medida que vamos avanzando y vamos tomando conciencia de la importancia del medio ambiente y la necesidad que le pongamos cuidado a estos temas
tan importantes como el cambio climático y a la necesidad de ir cuidando cada vez más nuestros recursos naturales, nuestros ecosistemas, de ir cuidando el medio ambiente que nos permita entonces para el futuro que nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos o los ciudadanos del futuro puedan gozar de las bondades del medio ambiente, de las bondades de la naturaleza y no estemos en estas crisis que estamos ahora por eventos que indudablemente afecta a nivel planetario, como es la guerra que se está viviendo entre Estados Unidos, Israel e Irán y que está causando efectos negativos a nivel planetario y que está aumentando cada mes la crisis climática, el cambio climático a nivel que estas ideas iniciales de discusión, estoy confiado en que en sus salones de clase, entre sus colegas, va a haber una discusión más profunda, más realista acerca de las cosas que estamos viviendo y que nos ocupan a todos los salvadoreños. Esperamos que estas ideas iniciales sean el motivo de futuras reuniones en las comunidades y de reflexiones entre los amigos y lo más importante, de la reflexión entre los estudiantes, que son los futuros profesionales que van a enfrentar las graves causas de lo que estamos haciendo ahora como el cambio climático. Nos vemos en la próxima actividad de divulgación de pensamiento y de ideas importantes para seguir adelante en estas discusiones importantes acerca de los temas que nos interesan en la realidad salvadoreña. Nos vemos pronto.